Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, que mi Dios les bendiga. Les saludo en esta mañana, día de escuela dominical, deseando que mi Dios les esté guardando sus vidas y bendiciendo. Saludo también a nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino, a nuestra pastora Ruth Arcos Torres, a toda su familia, y a toda nuestra iglesia de Talca Sur y sus templos anexos, el templo Set, y a todos, como siempre lo digo, quienes puedan tener la oportunidad de escuchar este servicio de escuela dominical, les saludo y deseo también que Dios les bendiga grandemente. Hoy día nuevamente tengo la bendición de estar frente a ustedes a través de este medio de comunicación digital para seguir aprendiendo en conjunto de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, específicamente la semana 70 de Daniel, o también conocida como la Gran Tribulación, una semana, ¿cierto?, de años, como lo describimos hace algún tiempo atrás, una semana no de días, sino de años, 7 años. Bien, hoy día vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y específicamente vamos a hablar de la cena de las bodas del Cordero. Estamos revisando en estos momentos Apocalipsis capítulo 19, vamos en el versículo 9. Clase anterior quedamos en el versículo 8 y hoy día vamos a aprender de lo que nos enseñe la palabra del Señor en Apocalipsis 19, versículo 9. Pero antes vamos a orar para agradecer al Señor y pedirle que Él nos dé de su gracia. Oremos a nuestro Dios. Padre bueno, santo, celestial, en esta hora de la mañana alabo, bendigo y glorifico su nombre porque usted es digno de honra, de gloria y de alabanza. Lo es mi Dios porque usted es omnipotente, omnisciente y omnipresente, dueño de nuestra vida, dueño de todas las cosas. En esta mañana, amado Dios, le damos gracias también porque hasta hoy usted nos ha guardado, nos ha bendecido y lo más grande, la bendición más grande que nos ha permitido es que nos ha ayudado para que guardemos la fe y la esperanza y nos ha entregado, Señor, esta fe bendita en la cual, Señor, la cual nos permite poder confiar, Señor bendito y poderoso, en el día de nuestra redención de manera inclaudicable. Gracias, mi Dios, le pedimos perdón por nuestras faltas, porque reconocemos que cada paso que damos de algo tenemos que arrepentirnos. Y en especial le ruego, Señor, que me dé gracia para hablar de su palabra y a través de esta bendiga a todos quienes van a tener la oportunidad de escuchar este hermoso culto de escuela dominical. Bendición que le imploro a través de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis amados hermanos, hermanas, habiendo orado, presentado los saludos, vamos de inmediato a entrar en materia. Como bien le decía,
Hoy día nuestro tema es la cena de las bodas del Cordero. Pero antes de adentrarnos en nuestro tema, yo siempre acostumbro, ¿cierto?, a hacer un recuento de la clase anterior para que si alguien se está integrando pueda, ¿cierto?, tener una continuidad. Por la clase anterior hablamos sobre la vestidura de los santos en Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dice, ahí a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Ese, ¿cierto?, fue el tema de la clase anterior, donde decíamos que el lino fino, ¿cierto?, simbolizaba las acciones justas de los santos, y como aclaración a la respuesta y a lo que representa, ¿cierto?, este lino fino, decíamos que era el vestido de la esposa. Y este lino, ¿cierto?, fino, también representaba las obras justas de los santos, como bien lo dice el versículo, y estas eran las obras hechas en vida del creyente. Pero hacíamos ahí un alcance a modo de, recordar, estas obras, ¿cierto?, hechas en vida tenían que ser en vinculación con Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Y estas constituían las vestiduras fieles, ¿cierto?, cuando eran, ¿cierto?, en unión al Señor. Y leíamos ahí una referencia en Efesios 5:26, que solo se la voy a mencionar. Y decíamos también, insistir en este punto, ya lo describimos largamente en la clase anterior, las obras de los creyentes son justas a causa, ¿cierto?, de la justicia que el cristiano alcanza en Cristo el Señor. También yo le decía que Dios es quien prepara las obras de antemano para que nosotros los creyentes andemos en ellas. Bien, y finalmente, también le decía, la clase anterior, somos renacidos, creados por Dios en Jesucristo, con un objetivo para el tiempo actual, andar en buenas obras, ¿cierto? Yo usaba la expresión, debemos ser hacedor de bienes. Si bien es cierto, la salvación no es por obra, pero el salvado, ¿cierto?, está preparado para andar en buenas obras. Tiene que ser también esto, ¿cierto?, un objetivo de nuestra vida. El hecho de alcanzar la salvación, ¿cierto?, nos lleva a andar en buenas obras. Es decir, las obras también delante del Señor tienen un valor, serán recompensadas un día. Y lo que quiero decir con esto es que el cristiano salvado, ¿cierto?, en su esencia lleva la buena voluntad de hacer el bien, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de explicar. En su esencia el cristiano desea el bien, porque es un salvado, es un renovado, es un nacido de nuevo, ¿ya? Eso es el valor de las obras, el desear el bien al prójimo, ¿ya? Esa es la obra, ¿cierto?, que es valorizada, considerada. Bien, bueno, esa es una pequeña recapitulación, recuento de la lección anterior que tuvimos la oportunidad de compartir. Pero el tema de hoy, la cena de las bodas del Cordero, y para iniciar nuestro estudio de hoy tenemos la lectura en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, como ya le dije, como subtítulo, la cena de las bodas del Cordero, y dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, hay dos frases en este versículo que de inmediato me llaman profundamente la atención. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Los que son llamados. Aquí hay unos llamados a esta cena. Bueno, claramente aquí el que instruye a Juan es el ángel, ¿cierto? Más tarde en este mismo capítulo 19, versículo 10, Juan se postra ante el ángel, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo,
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Claramente es el ángel el que instruye, ¿cierto?, a Juan que escriba, ¿cierto?, respecto a esto de la cena de las bodas del Cordero, ¿ya? Bueno, aquí hay una invitación, un llamamiento, como le decía, que está relacionado con un acto que se define como las bodas, la cena de las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, y sin lugar a dudas trata de un acontecimiento diferente a las mismas bodas del Cordero. Creo que hay ahí algunas diferencias, ya trataré de ir mencionando la mayoría de los detalles de estos temas, pero bueno, siempre digo, esto es una guía. Y una diferencia respecto, ¿cierto? Como digo, se trata de un acontecimiento diferente al acontecimiento de las bodas del Cordero, que ya lo hemos revisado en algunas lecciones anteriores, pero una diferencia es que vamos a establecer que las bodas del Cordero, ¿cierto?, se producirán en tiempo futuro, ¿cierto?, en el cielo. Ya insisto en esto, lo definimos, lo estudiamos en alguna clase anterior, ¿ya? Y la cena de las bodas del Cordero, ¿cierto?, se producirán en la tierra. Ya ahí tenemos una diferencia. Y hay algo también que hoy día lo voy a tratar de aclarar, establecer por la palabra del Señor, que creo que también marca una diferencia. En las bodas del Cordero, ¿cierto?, el núcleo o el centro, ¿cierto?, de esta unión está entre Cristo y la iglesia. ¿Ya? No se olvide de eso. Y en la cena de las bodas del Cordero, si bien es cierto, la iglesia participa, porque es la cena de las bodas, la iglesia participa, sin lugar a dudas, como la esposa junto al esposo están en la cena. Pero el centro, ¿cierto?, de esta cena, podemos decirlo, ya no es la iglesia, ya, sino que es el esposo y el pueblo de Israel, ya, la nación de Israel. Eso lo vamos a tratar de establecer hoy día. Y esas dos diferencias creo que es importante que las tengamos en mente. Las bodas ocurren en el cielo, la cena de las bodas en la tierra, ya después de la gran tribulación, es decir, en el periodo milenial. Ahí ocurre la cena de las bodas del Cordero, ¿ya? Y el trato principal, para que usted me entienda, en la boda es de Cristo con la iglesia, pero en la cena de las bodas es de Cristo con la nación de Israel. Hay también otros participantes en esta cena, como le digo. Bueno, el Cordero, el esposo, la esposa, la iglesia, ya, y también las naciones salvas de los tiempos, ¿cierto?, de la gran tribulación, porque no solamente van a haber salvados del pueblo de Israel en la gran tribulación, sino que también habrán otras naciones. Entonces también ellos participan de la cena de las bodas del Cordero, y ellos son los llamados, los invitados o los convidados. La nación de Israel y aquellas naciones salvas ya en los tiempos de la gran tribulación, y también podemos decir que estos llamados, estos invitados son los amigos del esposo, refiriéndose, ¿cierto?, a los santos del Antiguo Testamento, porque acuérdense que, ¿cierto?, la iglesia está compuesta por los salvos en Cristo, en el periodo de Cristo, pero hay también salvos santos en el periodo antes de Cristo, ¿cierto? Entonces ellos también son invitados a esta cena de bodas. Principalmente, para que no nos perdamos, este es un trato ya que Dios tiene con su pueblo, con el pueblo de Israel, ¿ya? Principalmente, insisto en este punto, no son los únicos que van a participar de la cena, pero hay aquí un trato principal con ellos, ¿ya? La cena de las bodas, nosotros tomábamos el contexto hebreo, ¿cierto?, de la boda. Bueno, en la festividad, ¿cierto?, la cena de las bodas es la festividad que en el contexto hebreo seguía la celebración de la boda, de la unión matrimonial, representada muy gráficamente, ¿cierto?, en la palabra del Señor en 3 parábolas. Esta cena, reitero, ¿cierto?, es la festividad que seguía la celebración de la unión matrimonial, de la boda, que reitero, ya lo vimos en algunas lecciones anteriores. Y para explicar esto, para explicar de mejor forma lo que quiero decir, y decir que esta cena principalmente es un trato de Dios, ¿cierto?, o del esposo con el pueblo de Israel,
quiero tomar una parábola. Ya hay 3 parábolas, ya, que Jesús dejó ya para sus discípulos y que explican en cierta medida esta celebración de bodas, explican quiénes son principalmente estos llamados a la cena, estos invitados, estos convidados. Hay 3 parábolas, yo voy a mencionar las 3, pero solo voy a tomar una en honor al tiempo. La gran cena, Lucas 14, del 16 al 24. La fiesta de la boda, la fiesta de bodas del Hijo del Rey, Mateo 22, del 1 al 14. Y la de las 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 13. A veces asociamos, ¿cierto?, la parábola de las 10 vírgenes con la iglesia, con los salvos y no salvos, pero la verdad es que no es así. La parábola de las 10 vírgenes apunta a la cena de las bodas del Cordero, ¿cierto? 10 vírgenes, 10 representa un número completo, un número total. ¿Y qué indica esto? Acuérdense que 5, un grupo de estas, entra, ¿cierto?, a esta cena y otro grupo no. Entonces, eso hace alusión al pueblo de Israel salvo y aquel que no, que cuando el Señor les dice, cuando golpean la puerta, le dice, no os conozco. Es decir, esta parábola también apunta al pueblo de Israel. Pero voy a tomar como para explicar un poco por qué estoy diciendo que los llamados a la cena, los invitados, los convidados, no es la iglesia. La iglesia no puede ser convidada si la iglesia es la novia. ¿Ya? Principalmente es el pueblo de Israel. Principalmente, insisto en esto, no solo ellos, también habrán salvados ya en los tiempos de la gran tribulación de otras naciones. Pero como les digo, para explicarlo mejor, voy a tomar la parábola de la boda del Hijo del Rey en Mateo 22, del 1 al 14. Vamos a ir detallándola para entender un poquito claramente, ¿cierto?, qué es la cena de la boda del Cordero, quiénes van a participar, ¿ya? En ella. Como le decía, en la cena de las bodas la esposa es presentada como tal a los amigos del esposo. La esposa no es la invitada, por razones obvias, ¿ya? Y los amigos del esposo no están en el cielo, sino en la tierra, ¿ya? Porque ya lo hemos estudiado, el esposo desciende, ¿cierto?, con la esposa de los lugares celestiales a la tierra. Y reitero, el acontecimiento de la cena de las bodas involucra a Israel y a las naciones salvas que estén en la tierra en la segunda venida de Cristo. Ya entonces la festividad de la cena de las bodas tiene que extenderse necesariamente al periodo milenial. ¿Ya? Adentrémonos un poquito en esta parábola de la fiesta de las bodas. ¿Ya? Comienza diciendo, en el Mateo 22, versículo 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ya está hablando de una fiesta de bodas, ¿ya? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿ya? Bueno, Martín Lutero decía sobre esto, el rey que hizo fiesta de bodas es nuestro Padre Celestial. El esposo, ¿cierto?, es su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente la esposa es la iglesia cristiana, nosotros y todo el mundo en tanto esta crea. Eso es lo que decía Martín Lutero, nosotros y todo el mundo. Ya Martín Lutero estaba profetizando, ¿cierto?, que muchos más constituirían esta esposa, este cuerpo de Cristo. Y yo concuerdo con lo que dice o lo que decía Martín Lutero, ya que, ¿cierto?, la propia palabra del Señor avala esto. Juan el Bautista había referido a Jesús como el esposo. Veamos si... a mí siempre me gusta ir leyendo algunas citas de lo que estoy diciendo, algunas citas bíblicas, ¿ya? Yo estoy diciendo que Juan el Bautista ya había referido que Jesús era el esposo, y Martín Lutero también lo está diciendo. Juan 3, 9. Respondió Nicodemo y le dijo, perdón, Juan 3, 29. Juan 3, 29, mi hermano. Dice, voy a leer desde el 28 en adelante. Juan capítulo 3, versículo 28 y 29 dice, vosotros mismos me sois testigos
de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista, ¿cierto?, nos está aclarando algunas cosas ahí. Nos está diciendo que el que tiene a la esposa es el esposo, Cristo el Señor. ¿Ya? Martín Lutero dijo lo mismo. Y también Juan el Bautista se presenta como el amigo del esposo. Por eso digo que estos llamados, en estos invitados está el pueblo de Israel, la nación salva de Israel, las naciones salvas y los santos del Antiguo Testamento también. Y Juan el Bautista como amigo del esposo también está, ¿cierto?, en este grupo. Un tema para a lo mejor precisar en otra lección, pero para que nos vamos contextualizando, ¿ya? Bueno, si bien la fiesta de las bodas del Cordero tendrá lugar en el futuro, con el regreso de Cristo a la tierra en compañía de la iglesia, ya dijimos que anteriormente se producirá el admirable encuentro entre el rey y su esposa, que será presentada sin mancha y sin arruga. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Y esa es la boda del Cordero. Bueno, luego de esta parábola, luego que dice el reino de los cielos semejante a un rey, describe, ¿cierto?, la semejanza del reino de los cielos, ya a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ya la parábola sigue luego diciendo: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ya, insisto en este punto, los convidados no es la iglesia es la novia, por lo tanto la iglesia no necesita invitación, es parte de la boda. ¿Ya? Entonces dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, a los convidados a las bodas, aquí hay algo más que nos está aclarando, porque estoy diciendo que principalmente esta cena de las bodas será un trato principalmente con el pueblo de Israel, principalmente, no con el único. Porque dice, y entró y envió a sus siervos a llamar a los convidados, ya habían sido convidados. Esta es una segunda invitación a esta cena de bodas. Ya en los banquetes de los tiempos de Jesús, bueno, y de mucho antes, el que invitaba enviaba anticipadamente la invitación y se acostumbraba también cuando llegaba la fecha a enviar nuevamente a sus siervos con un llamado, ¿cierto? Parece que en los tiempos de Jesús y antes los habitantes de Jerusalén tenían la costumbre de no asistir a una fiesta si no eran invitados, ¿cierto?, por lo menos 2 veces. Y aquí la parábola también nos representa eso, ¿ya? Ahí en el libro de Esther, no lo voy a leer para no tomar tanto tiempo, pero se aprecia, si usted lo lee después, Esther capítulo 5, versículo 8 y 6, versículo 14, se aprecia esto que estoy diciendo. En los tiempos antiguos se acostumbraba a invitar 2 veces. Esther, usted podrá recordar ahí, Esther 5:8, Esther 6:14, cuando Esther hace un banquete al rey Asuero y a su criado o a su siervo Amán, los invita. Y luego, eso aparece en el capítulo 5 de Esther, versículo 8, y luego en el capítulo 6, versículo 14, como le estoy determinando, aparecen los siervos, ¿cierto?, de Esther, viniendo a buscar a Amán para que vaya a este banquete, siendo que ya había sido invitado por la reina Esther. Entonces se acostumbraba. Hay otra situación que ocurre con Amán ahí, pero al fin y al cabo necesita de 2 invitaciones. Entonces era como una costumbre, ¿cierto? Entonces, sin lugar a dudas, esto sucedió con el pueblo de Israel. Por eso es que la parábola nos va acercando a que efectivamente la cena de las bodas, ¿cierto?, es un trato mayoritariamente del Señor con el pueblo de Israel. Perdóneme la majadería, pero insisto 1.000 veces, no solo con el pueblo de Israel, el trato principal es con ellos, pero hay otros participantes en la cena de las bodas, eso que quede claro, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque Israel había sido apercibido para la fiesta de la comunión que Dios abría con la presencia y obra de su Hijo.
anticipadamente por el mensaje de los profetas. Usted podrá recordar que Dios siempre estuvo hablando a Israel a través de sus profetas. A lo largo de los siglos llamaba al pueblo para que estuviese apercibido por la llegada del Mesías. Por eso dice, y envió a su siervo a llamar a los convidados. Esta no es la primera invitación. Ya Dios había llamado a Israel, ¿cierto?, para que pudiera asistir a esta comunión, que finalmente es lo que va a ocurrir ahí en la cena de las bodas, una unión también con el Señor, un banquete junto al Señor, pero el pueblo de Israel ya había sido llamado por Dios a través de sus profetas a esta comunión con Dios. Por eso dice, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Ya? Insisto, esta sería entonces una segunda invitación que el rey hizo a los convidados según esta parábola, ¿cierto? Porque ya habían sido convidados. Por tanto, esta segunda invitación es una confirmación de la primera, como le decía. Sorprendentemente, los invitados, es decir, todos los que habían sido invitados a la fiesta, negaron su asistencia con un conclusivo, no quisieron venir. No quisieron venir. Y como le decía, creo que no hay duda que en estos primeros invitados está representado todo el pueblo judío. Acuérdese usted que fue a los que primero debía ser anunciado el Evangelio. ¿Ya? Por eso que tomé esta parábola, porque creo que nos va a aclarar que efectivamente, ¿cierto?, estos convidados es el pueblo judío, ¿ya? Principalmente. Hechos capítulo 13, versículo 26, hermano. Te anótelos, después los revisa tranquilamente en su hogar. Dice lo siguiente. Hechos, dije Hechos capítulo 13. Versículo 26. Estoy diciendo que estos primeros invitados está representado todo el pueblo judío. Dice el versículo 26 de Hechos 13. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Principalmente la primera invitación fue al pueblo judío. ¿Ya? Estos habían endurecido el corazón contra Dios, rechazando sin lugar a dudas la invitación del Evangelio que los convocaba a recibir la salvación. Esa era la invitación, ¿ya? Mateo 11, 28 confirma lo que estoy diciendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la invitación que se le hacía a este pueblo, ¿ya? Pero finalmente rechazaron. Por eso la parábola dice que los convidados, ¿cierto?, a las bodas no quisieron venir. Esa fue una constante del pueblo de Israel. Usted lo sabe, que rechazó continuamente a nuestro Dios. Permítame leer, ir confirmando por la palabra que estamos diciendo, ¿cierto?, este rechazo del pueblo de Israel a nuestro Dios, una constante del pueblo de Israel. Isaías capítulo 1 versículo 2 dice: Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Le confirmo aún más lo que estoy diciendo. Fue una constante del pueblo de Israel de rechazar a su Dios. Jeremías capítulo 7 versículo 13 dice lo siguiente: Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¿Se fija que la parábola va apuntando al pueblo de Israel? La reacción, ¿cierto?, del rey ante la negación de los invitados
a asistir también se describe en esta parábola. Mire la reacción del rey, dice, volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios para con su pueblo, se sigue manifestando. Una tercera invitación se produjo, ¿cierto?, ante el rechazo de los invitados, de los convidados, principalmente la nación de Israel. ¿Y cómo respondieron a esto? Sigamos leyendo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos, les afrentaron y los mataron. La respuesta de los invitados. Sin duda que ya vamos en una tercera invitación aquí a esta cena de bodas, ¿cierto?, a estos convidados. Y esta simboliza los intentos continuados de Dios para la salvación de su pueblo, ¿ya?, de su pueblo Israel. Y también en estos tiempos, sin lugar a duda, que hay más de una invitación. Aquí hay algo importante, porque insisto que esta parábola nos va aclarando que principalmente estos convidados es el pueblo de Israel. Principalmente, no se olvide de eso. Porque el mismo Señor está incluido también entre los siervos que invitan al banquete, preparado por el rey. Bueno, sin duda Él es rey, es el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, pero Él también es siervo. Él también es siervo. Y dice, mire lo que ocurrió aquí, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron a uno a su labranza. Deme un segundo, hermano, disculpe, tengo algo de calefacción y está muy alta, la voy a apagar. Disculpe, eso es, cierto, los detalles de las grabaciones en vivo, pero sé que usted me va a disculpar y va a entenderme. Estaba ahí. Bien, retomemos. Le decía que, porque estamos diciendo, cierto, que esta parábola apunta, cierto, a que cuando se habla de estos convidados, principalmente se está hablando de la nación de Israel, porque el versículo dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel con el Señor Jesús? Le dio muerte. Y el Señor Jesús también es siervo, porque como le decía, Él es rey de reyes, Señor de señores, pero también Él se presentó como siervo, ¿ya? Y también Él fue uno de los siervos que Dios utilizó para llamar a su pueblo. Porque aquí dice que el reino de los cielos semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos, distintos siervos, pero también el Señor Jesús fue siervo enviado por Dios para realizar este llamado. Mire, leamos Lucas capítulo 19 versículo 10. Lucas capítulo 19 versículo 10. Téngame, ya lo encuentro, para confirmar que el Señor también está dentro de estos siervos a la cual estos convidados le dieron muerte. Dije Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, vino a invitar, a salvar, vino a cumplir una función de buscar a lo que se había perdido. Es decir, también tuvo, ¿cierto?, el lugar de este siervo que va a buscar a estos invitados a esta cena. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan muerte. Esto fue lo que ocurrió, ¿cierto?, ya con el Señor Jesucristo a manos de, ¿cierto?, la nación de Israel. Ya entonces, claramente, cuando el versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, claramente se está refiriendo también a lo que se hizo no solamente con el Señor Jesucristo, sino que con otros siervos que cumplieron esta función de llamamiento, pero con el Señor Jesucristo se hizo también esta misma acción. Y la reacción ahora, la reacción, ¿cierto?, de este rey,
Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Ya? La consecuencia de el desprecio, ¿cierto?, de estos convidados a esta cena de bodas. Jesús anunciaba el juicio inmediato como culminación, ¿cierto?, a la perversa acción de quienes quitaron en aquellos días la vida al Mesías. Y como decía, no solo la vida al Mesías, sino que también a otros enviados. ¿Y por qué dice? Mire, y los otros, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Se acuerda usted que en el año 70 los ejércitos de Tito destruyeron la ciudad, ¿cierto? Y la quemaron completamente. Sin lugar a dudas, no puede ser otra ciudad que la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y mire que me llama la atención esta parte de la palabra, los ejércitos más poderosos y capaces del mundo de la época, ¿cierto? Eran los ejércitos de Dios, puestos a su servicio para efectuar su sentencia. ¿Qué nos indica esto? Que Dios es poderoso y es soberano en todo tiempo, en todo lugar y sobre todos. Ya, porque dice, y el rey se enojó y enviando sus ejércitos, acuérdense que esto eran los ejércitos de Tito, pero están al servicio de Dios también en este caso. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Y aquí, bueno, hay una reacción, ¿cierto?, del rey de enojo, ¿cierto? Envía y destruye la ciudad de Jerusalén, por cierto, algo tangible que ocurrió. Entonces por eso vamos entendiendo por esta parábola que estos convidados son principalmente la nación de Israel. Entonces, cierto, aquí hay una actuación definitiva del rey. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Ya? El rechazo que los judíos hicieron, ¿cierto?, al Señor Jesús les convertía en indignos de recibir la bendición de la salvación y de la gracia que Dios había dispuesto para ellos. Aquí lo dice la palabra del Señor. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los convirtió en indignos. Todo el que rechaza al Señor se convierte en indigno. No es digno de estar en la cena de las bodas, porque aclarar también, la cena de las bodas se puede ver como un banquete. Podemos hablar o detallar en otro estudio de qué trata, ¿cierto?, este banquete. Es espiritual, es literal, ¿ya? Pero finalmente para estar allí, ¿cierto?, hay que ser salvado, hay que ser digno, hay que estar vestido. Todo esto lo hemos venido, ¿cierto?, hablando en los estudios anteriores. Sin embargo, a pesar de esto que sucedió, que ya sucedió y que se va a reiterar, ¿cierto?, en tiempo futuro, en los tiempos de la gran tribulación, ¿ya? Sin embargo, el plan de redención no queda en un fracaso a causa del rechazo de Israel. Usted se recuerda, ¿cierto? De igual forma Dios había determinado salvar. ¿Ya? Y mire lo que sucede con esto. La reacción, ¿cierto?, la determinación del rey, del padre del novio, de quien prepara esta cena de boda. ¿Ya? Dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. La fiesta de boda no quedaría arruinada de ninguna manera por el rechazo, ¿cierto?, de algunos invitados que no quisieron asistir a ella. ¿Ya? Dice: y llamad a cuantos halléis. Los siervos de este rey son enviados a los caminos. Usted ya estará haciendo memoria. ¿Quiénes son estos siervos? ¿Ya? Que al salir, ¿cierto?, enviados a los caminos, que al salir de las ciudades se dividían y bifurcaban en otros muchos. ¿Ya? Mire, aquí hay algo que nos debe llamar la atención. Antes del rechazo de Jesús por el pueblo de Israel, había una provisión a los apóstoles, a estos enviados, de salir de los límites de Israel, ¿cierto? Y no debían ir por camino de gentiles, ¿se recuerda? ¿Se recuerda usted esa palabra? Mateo capítulo 10, versículo 5 nos va a aclarar esto.
Por eso me gozo yo de esta orden que da el rey ahora. ¿Ya? Dice en Mateo 10, versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Ya en ciudades samaritanos no entréis. La invitación a esta cena de bodas, a esta comunión con Dios, a este banquete con el Señor Jesucristo, en primer lugar fue para el pueblo de Israel. Lo rechazó, no fue digno, ¿ya? Y ahora, cierto, el Señor dice en su palabra: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. A cuantos halléis. ¿Ya? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y las bodas fueron llenas de convidados. El contexto, ¿cierto?, de la parábola tiene que ver con el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y concretamente, reitero, en este caso, con Israel. ¿Ya? La Biblia presenta el recogimiento de la iglesia para estar con el Señor como un acontecimiento independiente de la segunda venida del Señor, que nosotros ya lo vimos, ¿ya? En primera de Tesalonicenses. No lo voy a leer, ¿cierto? Capítulo 4 del 16-17 habla, ¿cierto?, de este recogimiento de la iglesia, del rapto de la iglesia. Es un acontecimiento distinto a la segunda venida del Señor que ya estamos, ¿cierto?, tratando aquí. Sin embargo, la cena de bodas no solo se describe como un banquete glorioso, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque es también esta comunión con Dios, ¿cierto?, en esta cena de bodas. Probablemente algunos querrán saber cómo van a ser estas cenas, ¿ya? ¿Cómo van a ser? Si van a ser tangibles o van a ser, ¿cierto?, solo simbólicas, espirituales. Creo que hay algún indicio en la palabra del Señor cómo van a ser estas cenas. Yo le estoy diciendo que es una cena que se va a extender en el periodo milenial, que va a ser aquí en la tierra, pero creo que lo relevante no es cómo va a ser la cena, sino con quién va a ser esta cena. Para mí, en lo personal, lo grande, lo importante, lo relevante, lo glorioso, es con quién va a ser esta cena. Viene a mi mente, probablemente usted ha tenido la oportunidad de estar en una cena, ¿cierto?, donde ha habido muchos lujos, una cena, ¿cierto?, muy glamorosa, ¿cierto?, muy sublime. Esta cena será superior a todas, por una razón, porque será con nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es lo que nos debe importar. Puede tener esta cena algunas aristas, ¿cierto?, y creo que la misma palabra del Señor, cuando le dijo, ¿cierto?, el mismo Señor dijo a sus discípulos en la última cena, ¿cierto?, que no bebería más del fruto de la vid hasta que lo bebiese con ellos en el reino de Dios. Ya, entonces, en el reino de Dios en la tierra. Entonces, sí, no estoy diciendo que no vaya a ser una cena, ¿cierto?, que tenga alguna característica material, porque el mismo Señor en Mateo 26-29 dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Qué lindo, en el reino de mi Padre, en el reino de Dios en la tierra. Pero esto es lo relevante para mí: en que lo beba nuevo con vosotros. Eso es lo grande, eso es lo hermoso. Si va a haber, ¿cierto?, una cena de carácter material e inmaterial, no es lo relevante. Lo relevante es que es el Señor el que va a estar con nosotros. Sí, yo no discuto, ¿cierto?, que pueda ser una cena donde el mismo Señor lo está diciendo. Yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de esta vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino de mi Padre en la tierra, en el milenio. A eso se refiere esta palabra. Ya, entonces el Señor va a ser parte de esta cena. Usted dirá, pero ¿cómo si Él es espíritu? Si Él es espíritu. Pero no se olvide usted que cuando el Señor resucitó con un cuerpo material e inmaterial. Y se lo voy a confirmar porque anoté algunas citas acá por la palabra de Dios. El Señor resucitó con un cuerpo material e inmaterial. Y nosotros resucitaremos con un cuerpo semejante al de Cristo. Es decir, entiendo por la palabra que también vamos a resucitar con un cuerpo material e inmaterial.
Y esto me lo confirma la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 20. Anótelo usted y después lo revisa para que usted no solo se quede con lo que yo digo, sino que con lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Téngame paciencia, estoy buscando. Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 y 20 dice, tiene como subtítulo Jesús se aparece a sus discípulos, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, escuche bien esta parte, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo resucitó al Señor? Con un cuerpo inmaterial, porque traspasó la materia. Dice claramente la Biblia que las puertas donde estaban los discípulos estaban cerradas, ellos las tenían cerradas herméticamente, trancadas, como decíamos nosotros en el campo antiguamente, con una tranca de madera, ¿cierto?, que se ponía atravesada. Estoy haciendo una analogía, no estoy diciendo que así específicamente estaban estas puertas, pero estaban cerradas. Y si dice que era por miedo, ¿cierto?, los discípulos tenían miedo a los judíos, obviamente que deben haberlas tenido muy aseguradas estas puertas. El Señor no golpeó la puerta, no le abrieron la puerta, pero en un momento Él aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. ¿Cómo el Señor aparece en medio de los discípulos en esta pieza, en este lugar? ¿Cómo entra si las puertas estaban cerradas? Porque Él resucitó con un cuerpo inmaterial. Y también con un cuerpo material, porque ellos le vieron, le tocaron. ¿Ya? Y voy a confirmarle que el Señor resucitó con un cuerpo material e inmaterial, que podría estar la respuesta, ¿cierto?, que usted a lo mejor quiere saber de cómo serán estas bodas. Por eso hablo de que pueden ser materiales e inmateriales, ¿ya? Por la forma en cómo el Señor Jesucristo resucitó. Quiero leer también Lucas 24 para confirmar aún más lo que estoy diciendo. Lucas 24, del versículo 36 en adelante. Dice, también Lucas comenta en su palabra en su libro cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya describí por el Evangelio de Juan cómo Jesús llegó a estar en medio de ellos. Pero aquí hay algo más, dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Bendito el Señor. Qué privilegio para estos hombres, bendito el Señor, darle un pez y un pan de miel al Maestro. Qué glorioso, qué maravilloso, qué privilegio tuvieron estos hombres. Y qué sencillez del Señor. ¿Tenéis algo de comer? No un gran manjar, ese banquete va a ser en la cena de las bodas del Cordero, pero aquí le dieron simplemente un pez y un pan de miel, pero Él comió. Por tanto, bendito el Señor, la resurrección de nuestro Señor, sin lugar a dudas, fue con un cuerpo material y un cuerpo inmaterial, y así también nosotros vamos a resucitar con un cuerpo semejante al del Maestro. Entonces, claramente, ¿cierto? Podemos decir, ¿cierto?, que yo quiero decirle que esta cena no pongo en duda, porque algunos la han explicado de esta forma, que es una cena, ¿cierto?, tangible. No creo que esa sea la relevancia, insisto, pero puede darse, porque para mí lo relevante es lo que acabo de leer antes, que es el Señor el que estará con nosotros en esta cena. La fiesta de las bodas del Cordero tendrá lugar en la tierra en el milenio, ya lo dije.
En esta cena estará involucrado el Israel salvo. Creo que la parábola, cierto, que he estado describiendo lo está mostrando claramente, ¿ya? Porque fueron ellos los que fueron realizando todos estos actos que Jesús, el Señor, cierto, nos establece en la parábola, cierto, de la fiesta de boda. En esa cena estará involucrado el Israel salvo, como se aprecia en la parábola, cierto, de las bodas del hijo del rey, que he estado yo considerando en esta mañana, ¿ya? Insisto, Mateo 22, del 1 al 14. La entrada a la cena de las bodas solo es posible para los salvos, porque se desarrolla en el contexto del reino de los cielos. Al que solo pueden acceder quienes hayan sido salvos. Juan 3, 5, no sé si lo leí. Lo vuelvo a leer para que entendamos en qué contexto se desarrollan estas cenas y no es su importancia la inmaterialidad o la materialidad de las mismas, sino, cierto, que va a ser junto al Señor con los salvos en el Señor. Ya dije, San Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este reino de Dios, insisto, se refiere al reino de Dios en la tierra. Ya este reino que va a ser establecido aquí en la tierra en el periodo milenial. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amado hermano, no me quiero extender demasiado porque creo que está más o menos claro, ¿cierto?, el tema, ¿cierto?, de la cena de las bodas del Cordero, que es diferente a las bodas del Cordero. Las bodas es en el cielo, la cena es en la tierra, en el periodo del milenio después de la gran tribulación, y creo que se va a extender durante todo el periodo milenial, pero insisto en esto, lo relevante de esa cena de bodas es que serán juntos a nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: no volveré a beber, bendito el Señor, del vino de la vid hasta que lo haga con ustedes en el reino de Dios, en la tierra, en el periodo milenial. Lo dijo en su palabra. Él espera reunirse con nosotros, Él espera estar en este banquete, Él anhela estar en este banquete. Entonces es importante que usted y yo también lo anhelemos. Ya para terminar esta parábola, dice: saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Se fija que aquí entran solo los salvados. Ya hablamos la clase anterior de la vestimenta de los salvos. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas se le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ya a esta parábola ahí, en el final de esta parábola también, cierto, se une a la parábola de las 10 vírgenes. Muchos llamados, pocos escogidos. Todos no entran. Muchos llamados y pocos escogidos. En el caso de las 10 vírgenes también hace alusión, cierto, a la cena de las bodas del Cordero, ya, porque acuérdese usted que ellas, cierto, esperaban al esposo y a la esposa para acompañarlo a esta fiesta de bodas. Entonces, cierto, ¿quién eran esas 10 vírgenes? Hace también alusión esa parábola a el pueblo de Israel. Y aquí dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. No todos entran. En el caso de las 10 vírgenes no entraron todas, solo las prudentes. Las insensatas quedaron fuera. Entonces, que el Señor nos bendiga. No olvide, perdóneme la reiteratividad de mis conceptos, pero no quiero confundirle. Cuando hablo de que principalmente esta cena de bodas es un encuentro, es una comunión del Señor con el Israel salvo, por eso dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. El Israel salvo, ya en los tiempos de la gran tribulación, también están incluidos aquí las naciones salvas de esa época, de ese tiempo futuro. Por eso dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y todos fueron
y las bodas fueron llenas de convidados, ¿ya? Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron. No hay aquí excepción de nacionalidad ahora. Por eso la palabra me confirma que en esta cena entrarán de todas las naciones salvas, ¿cierto? Principalmente el trato será con Israel, pero el versículo me dice, los siervos fueron por los caminos, salieron hacia las afueras ahora de Israel, y fueron por los caminos que bifurcaban, bendito el Señor, llevando esta palabra de salvación para todo el que quisiera escuchar. Qué hermoso este tema. ¿Y cuántos hoy día? Todavía estos siervos van por los caminos, y cuántos hoy día no hay manera que puedan aceptar esta invitación a este gran banquete. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Hoy día también sucede algo similar. Muchas veces, yo siempre lo digo, muchas veces nosotros nos extrañamos, nos ruborizamos por la actitud del pueblo de Israel, pero también nosotros a veces actuamos tan igual o peor que el pueblo de Israel. Aquí el Señor le dice a sus discípulos, vayan ahora, vayan por los caminos, por las bifurcaciones, ya por todos lados, y traigan a buenos y malos sin distinción alguna, para que vengan a este gran banquete. Sin embargo, muchos siguen rechazando, muchos siguen no recibiendo el llamado de estos siervos, de estos que el Señor envió en todo tiempo para invitar a este hermoso banquete que ocurrirá tangiblemente aquí en la tierra en el periodo del milenio. Que Dios nos bendiga. Espero haber sido claro, amado hermano, de qué trata la cena de las bodas del Cordero. Es un acontecimiento posterior a la boda, ya posterior a la segunda venida del Señor a la tierra, y también decirle que esta es una celebración. Bendito el Señor del triunfo de nuestro Señor, cuando Él entrega el reino al Padre, ¿cierto? Padre, hecho está, consumado es. Por eso dice el versículo, permítame leerlo una vez más para terminar. Por eso dice el versículo que leí en esta mañana, versículo 9, dice, en una de sus partes, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando el Señor ya derrota todas las huestes satánicas, allí en la gran tribulación, Él entrega el reino al Padre, dice, hecho está, consumado es. Y por eso esta celebración de bodas, cuando se ingresa al periodo del milenio, es una celebración también por esta victoria bendita. Por eso dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué bendita su palabra en esta mañana. Dios empeñando su palabra. ¿Qué más queremos? Dios empeñando su palabra, que va a existir este acontecimiento, esta reunión. Y yo me gozo, yo alabo a Dios en esta hora de escuela dominical. Alabo a Dios porque me gozo cuando pareciera escuchar. Bendito el Señor. Esa frase de mi maestro que dice, yo no beberé más con ustedes el fruto de la vid hasta que lo haga en el reino de Dios. Qué hermoso. Él anhela, Él espera ese momento. Él lo quiere hacer con nosotros. Él lo quiere hacer con nosotros. Entonces yo me gozo en la palabra del Señor porque muchas veces hay situaciones difíciles que nos llevan incluso a pensar claudicar. Pero cuando recordamos la palabra del Señor, recibimos el aliento en nuestras vidas para seguir adelante. Qué hermoso saber, bendito el Señor, que Él espera tener una reunión con nosotros. Él espera estar en esta cena, en este lugar, en este banquete. Termino diciendo muchas veces, nosotros somos invitados a algún evento especial aquí en la tierra, muy glamoroso. Solo pueden ir algunos. Otros miran en la propia televisión cuando hay galas en ciertos lugares. Algunos se conforman con ir a tomar una foto, con recibir un saludo de los invitados, pero al interior solo pueden entrar los convidados. Una cena especial, una gala glamorosa. Nosotros estamos invitados a una muy superior, a una que no tiene comparación alguna.
Bendito el Señor. Estamos invitados a una gala tan maravillosa, un banquete, dice la Biblia, que no tiene comparación. Porque el que anhela estar con nosotros no es un rey terrenal, no es un presidente terrenal, es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es para mí lo valioso de esta cena de bodas. Eso es lo valioso. No, no es para mí tan relevante cómo va a ser. Algunos quieren saber qué vamos a comer, cuáles van a ser los manjares. Eso no es lo relevante, amado hermano, amada hermana. Lo relevante es que quien dijo que quería estar con nosotros en esa cena, Él quiere estar con nosotros, es Cristo el Señor, el rechazado, el odiado de las naciones. Él quiere estar con nosotros. Bendito el Señor, se goza mi alma en esta mañana. Quiero agradecer al Señor a través de la oración, así que le invito a que oremos a nuestro Dios, buen Dios y Padre Santo Celestial. Alabo, glorifico su nombre por esta palabra que ha bendecido mi vida, confiando y esperando que bendiga también a toda su iglesia, a todos mis hermanos, hermanas que tendrán la oportunidad de escuchar su palabra. Señor, por su palabra hemos entendido un poquito lo que significa la cena de bodas del Cordero, posterior, Señor, a la unión eterna que vamos a tener con usted. Para mí lo grande y lo glorioso, Señor, es que usted en su palabra dice que espera este momento, que usted, Señor, desea estar con nosotros en este gran banquete. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, por ese amor, por ese cariño, por esa cercanía, por esa amistad que usted por su palabra nos revela. Muchas gracias. Permita que esta palabra sea de aliento a su pueblo. Le ruego su bendición, la confirme en nuestra vida a través de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, alabo y glorifico al Señor en esta hora. Le doy muchas gracias por la oportunidad que me ha concedido de compartir una nueva escuela dominical. Espero en el Señor que le haya bendecido su palabra. Siempre digo, una guía. Siga usted leyendo, estudiando todos los versículos que yo he ido entregando para que usted vaya también adentrándose más en estas hermosas escuela dominical que yo me gozo, porque en algún tiempo estábamos inmersos en juicios, en castigos, en plagas, en sellos, ¿cierto? En copas que eran derramadas, pero hoy día estamos mirando las bendiciones para el pueblo de Dios. Por eso este libro de Apocalipsis para mí significa mucho, porque me revela lo que viene para mi vida. Es verdad que hay pasajes duros, hay pasajes tremendos, terribles para la humanidad. Eso es así, eso es verdad. Estas son palabras de Dios, dice aquí. Estas son palabras verdaderas de Dios, dice la Biblia. Pero también es verdadero este acontecimiento que vamos a tener con el Señor. También es verdadero que allí vamos a estar, ¿cierto? Y nosotros, para terminar, nosotros no vamos a ser los convidados. Nosotros no somos los invitados. Nosotros somos, ¿cierto?, la esposa del Cordero. Somos parte principal de esta fiesta, de este banquete. Hay convidados, hay invitados, ya le dije, para concluir, ¿cierto? Principalmente la nación salva de Israel, las naciones salvas de aquellos tiempos, ya, y los amigos del esposo, ¿cierto? Que hace referencia a los santos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Las resurrecciones tienen un orden, amado hermano, y cuando el Señor venga, los que resucitan, dice la Biblia, ¿cierto? Que ¿cierto? Van a en su segunda venida, ¿cierto? La resurrección es en primer lugar para los muertos en Cristo. Entonces hay algunos muertos, ¿cierto?, no de la época de Cristo, que tienen también que resucitar, ¿ya? Y que tienen que estar participando también de esta cena. Voy a leer, para cerrar ahora ya, Primera de Corintios, capítulo 15, del 23 al 24, dice, para aclarar lo que estoy diciendo, quiénes son estos convidados. Y dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda presencia. Aquí, disculpe hermano, aquí está el orden de las resurrecciones. Primero Cristo es el primer
resucitados, las primicias, los que resucitaron en la época de Cristo, ¿ya? Ellos son las primicias. Luego los que son de Cristo, en el arrebatamiento, los que son de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego al fin, aquí van a resucitar, ¿cierto?, todos los santos del Antiguo Testamento y también serán parte de esta cena de bodas. También están dentro de estos invitados, de estos convidados. Entonces, principalmente es la nación de Israel, pero hay también otros más invitados. Y nosotros estaremos allí. Gracias al Señor por esta su palabra. Termino diciendo, para mi Dios, toda honra y toda gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.